Bien, nos encontramos en otra mirada del cuervo. Durante los capítulos anteriores hemos hablado de esta evolución política en Chile y toqué muy someramente un tema que me parece súper relevante, que es el nacionalismo. Los procesos nacionalistas en Latinoamérica han sido muy vinculados al desarrollo, o están muy vinculados al desarrollo de la identidad nacional. Por ejemplo, el tema que más nos detuvo durante estas jornadas de conversación que hemos tenido fue la Guerra del Pacífico, en donde el sentido nacional de Chile se había comenzado a forjar a partir de la guerra con la Confederación del año 36, en 1836, no antes. Muchas veces, muchos ciudadanos chilenos ni siquiera eran nacidos en Chile. Para nosotros, el ser parte de las colonias americanas era en alguna medida ser españoles de segundo orden. Nos sentíamos como país un poquito, y claro, con justa razón, menospreciados por la corona española, pero en ningún caso nos sentíamos excluidos de la nacionalidad. Cuando simplistamente en los colegios nos enseñaban que la guerra de la independencia fue contra los españoles, es un error tremendo, fue una guerra civil. Habían chilenos combatiendo, chilenos criollos, nacidos por ejemplo en Valdivia, en Chiloé, peleando por el bando realista. Y muchos chilenos que acogimos como tales en el bando patriota ni siquiera eran nacidos en Chile. Tenemos por ejemplo el caso claro por ejemplo ¿cómo se llama esto? De Andrés Bello. Andrés Bello es él dictó y creó en su casa el famoso Código Civil que hasta el día de hoy nos rige. Fue rector de la Universidad de Chile y fue un gran aporte para la nacionalidad, y nunca fue objetado el hecho de que él era venezolano. Entonces, ¿cuándo comienza a gestarse esta especie así como de sentimiento nacional? A partir de la guerra del 36, en que nosotros comenzamos a adquirir, por ejemplo, como himno, como segundo himno nacional, el himno Yungay, porque por la batalla de Yungay, comienza a surgir en Chile un sentimiento de pertenencia muy fuerte y muy sólido. Proceso que comienza a desarrollarse también acorde con los movimientos de identidad europeos y nacionales, que dan finalmente como resultado una sensación de superioridad, afianzado aún más en lo que fue la victoria sobre dos países en la Guerra del Pacífico. El sentimiento de superioridad, el sentimiento de potencia militar y de potencia racial, potencia cultural, es una cuestión muy artificial que comienza a surgir a partir de las décadas del 80, 1880, y que se proyectaría mucho hasta la década del 50-60. Tenemos, por ejemplo, historiadores como Molinari, que fue un veterano de la Guerra del Pacífico, cuyos relatos históricos son tremendamente patrioteros, nacionalistas y son racistas derechamente. Y ese concepto de racismo nacional también se manifestó, por ejemplo, en las políticas de gobierno de chilenización de las zonas capturadas durante la Guerra del Pacífico. Las provincias de Tacna, Arica y Tarapacá había que convertirlas en chilenas, y todo lo que no fuera chileno era mirado con desprecio. No se logró nunca borrar del todo la tremenda raigambre cultural indígena, por ejemplo, en esa zona, donde hasta el día de hoy se ven artes folclóricos muy ligados al arte folclórico del altiplano. La diablada, los zambos caporales y todas estas fiestas que son típicas aymaras, quechua del altiplano, nunca se pudo borrar porque son su raigambre nacional, es una raigambre cultural. Sin embargo, aún así llevamos allá a guasos maulinos que bailan la cueca, al guaso maulino que arrea el caballo, y grupos de guasos. ¿Por qué? Porque esa era nuestra identidad. Y ese concepto de nacionalidad puede ser tomado desde un concepto positivo o negativo. Positivo ha sido de la perspectiva de que nos ha permitido de una u otra manera homogeneizar nuestra cultura, generar un sentido de pertenencia, o lo que los romanos llamaban la affectio nationalis, poner la camiseta, gritar y superar de una u otra manera nuestras diferencias políticas, que son muy marcadas. Pero por otro lado nos ha convertido en un pueblo y un país bastante difícil de tratar por parte de otros países que llegan a Chile y se sienten discriminados.
Y claramente en algunos casos se sienten discriminados porque además hemos de una u otra manera amalgamado una cultura muy sólida, una identidad muy evidente. Y cuando llega uno de afuera a imponernos sus cosas, nos molesta. Sin embargo, a pesar de eso, no hemos sido ajenos a la permeabilización de culturas extranjeras y especialmente de raigambre europea. Les doy un ejemplo. La Navidad en Chile hasta principios del siglo XX era con olor a claveles rojos y blancos y albahaca. La albahaca era el olor de la Navidad para nosotros. Sin embargo, la llegada de los inmigrantes europeos nos pusieron el árbol de Pascua. Después la aparición de la Coca-Cola en Chile nos puso el viejo pascuero con los colores institucionales, rojo y blanco. El viejo pascuero no es así, San Nicolás no viste de rojo y blanco, son los colores de la Coca-Cola. Y nos fuimos dejando permear por culturas anglo-europeas que finalmente fueron borrando un poco nuestra identidad sin dejar que nuestro sustrato nacional se rompiera. Ese nacionalismo y ese sentido de pertenencia nos hace un pueblo distinto, diferente, pero que de una u otra manera también ha generado en sectores más internacionalistas, me refiero a sectores de izquierda, un profundo golpe, un profundo choque que de una u otra manera ha marcado las grandes diferencias políticas de los últimos años en Chile. Sectores de izquierda que no están de acuerdo con esa identidad porque nos convierte en alguna medida en el obstáculo a su gran anhelo del internacionalismo, del gobierno mundial. La percepción de identidad nacional, la percepción de cultura nacional, la percepción de pertenencia a un grupo étnico, cultural y social es el gran obstáculo, la gran piedra en el zapato para el sueño socialista y marxista internacional de un gobierno mundial. Y eso es un tema del cual vamos a tratar en una próxima mirada del cuervo. Nos vemos.